En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes acerca de otra mujer, y esta mujer es María Magdalena, y le he titulado a este mensaje María Magdalena, de las tinieblas a la luz. Y como introducción quiero primero que todo hacer una aclaración acerca de la mujer a la cual vamos a hablar hoy, ya que hay muchas confusiones de quién era esta mujer, la confunden, así que es bueno aclarar de qué mujer vamos a hablar en esta mañana. Esta mujer es mencionada en los 4 evangelios y sobre todo en relación a los eventos de la crucifixión de Cristo. Tiene el privilegio eterno de ser la primera persona a la que Cristo se manifestó después de su resurrección, y la que anuncia a los discípulos la buena noticia de que el Maestro ha resucitado. La tradición de la iglesia pensó que María Magdalena era la misma mujer que ungió los pies del Señor, mencionada en Lucas capítulo 7, versículo 37 al 38. Dice Lucas 7, 37, 38, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero no podemos pensar que esta sería María Magdalena, ya que el mismo Lucas, 3 versículos después de terminar el relato del ungimiento de esta mujer a Cristo, menciona por primera vez el nombre de María Magdalena y la muestra en un contexto totalmente distinto. Si usted mira Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, que fue el que leímos, es el texto después de la mención de el ungimiento de los pies o el ungimiento de esta mujer al Señor. Lucas menciona a María Magdalena y lo hace por primera vez, pero también lo hace mostrándola en un contexto totalmente diferente. Lucas 8, 1 al 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, y dice, de la que habían salido 7 demonios. Lucas la nombra allí por primera vez y dice que ella seguía al Señor Jesús como una discípula. Creemos que si la mujer del ungimiento de Jesús hubiese sido María Magdalena, Lucas lo hubiera dicho. Lucas no hubiera dicho simplemente vino una mujer pecadora. Él hubiera nombrado a María Magdalena, pues era un historiador muy meticuloso y esto no sería un detalle que él pasaría por alto. Así que no es esta María Magdalena la mujer que ungió al Señor. Otra confusión habitual es pensar que María Magdalena es la mujer que se menciona en Juan 8, quien es sorprendida en el acto mismo del adulterio y llevada ante Cristo para acusarla y apedrearla. Pero Jesús, al ser interrogado sobre qué hacer con la mujer, respondió: quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Todos los que estaban allí, acusados por su conciencia, se fueron, y el Señor da estas palabras preciosas en Juan 8, 10, 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Supuesto, no podemos asegurar por la Escritura, y no hay ningún indicio que esta mujer sea la misma
María Magdalena. Si usted nota, cuando Lucas la nombra por primera vez, hay algo que remarca y que no solamente Lucas, sino los que hablan de ella, los otros evangelistas, remarcan mucho que esta mujer, María Magdalena, era una mujer de la cual habían salido 7 demonios. Era una condición distinta. Obviamente vamos a hablar de eso más adelante. María Magdalena tampoco es María de Betania, de la cual hemos hablado, hermana de Marta y Lázaro. Y los padres de la iglesia latinos creían que estas 3 mujeres eran una sola y la misma. Pero como ya le he mostrado, debemos entender que no era la misma mujer, son mujeres totalmente distintas. Entonces podemos decir que María Magdalena no es la mujer pecadora que unge al Señor en Lucas, no es la mujer que el Señor perdona de su adulterio y no es María de Betania. Las confusiones frente a este personaje se agudizaron en la Edad Media. María Magdalena ha sido objeto de ambigüedades y reinterpretaciones, algunas grotescas que no quiero mencionar, pero algunos escritos apócrifos, rechazados por no conformarse a las Escrituras, la sitúan en una posición por encima de los discípulos, a la cual le han dado su nombre, la apóstol de los apóstoles. Otros la ponen como rival directa del apóstol Pedro, asegurando que tenía liderazgo entre el grupo de los discípulos. Grupos feministas la han convertido en un ícono espiritual, presentándola como una diosa mítica, una mujer independiente, valiente, que rompiendo los estereotipos de la época, siguió a su maestro y se convirtió en líder, sin necesidad de ser gobernada por su padre o su esposo. Pero este pensamiento es también incompatible con las Escrituras, de los Evangelios y en el contexto de toda la Escritura. El texto de Lucas transmite la imagen de un grupo de predicadores itinerantes, ayudados por diversas damas en plan de servidoras, no de codiscípulas, ni copredikadoras. Las mujeres que acompañaban a Jesús en sus viajes lo hacían para servirle a él y a sus discípulos, pero no tenían llamados especiales para predicar el evangelio, para sanar o para liberar, como sí lo tenían los apóstoles, los discípulos. Su trabajo en el grupo era diferente, aunque importante. Así que cuando Lucas la nombra y dice que ella fue con los discípulos, no en ninguna manera podemos asegurar que era un apóstol más, pero la tradición ha dicho que sí. Así que después de esta aclaración de a qué María vamos a referirnos, que son 3 mujeres distintas, quiero que miremos quién entonces era María Magdalena. Según la Escritura, ¿quién era María Magdalena? El pensamiento acerca de que María Magdalena era una mujer impura y prostituta, porque ese es el apelativo que le dan, es un pensamiento de la iglesia tradicional que se ha logrado posicionar como una verdad. Fue el Papa León Magno en el siglo V, en una homilia, que fue quien declaró esto, según interpretó el Evangelio de Marcos 16:9. Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Este hombre interpretó como demonios un espíritu lascivo y presentó a la Magdalena como una prostituta arrepentida. Así que de allí viene ese pensamiento de que esos espíritus inmundos de los que habla la Escritura, de que fue libre, era espíritus lascivos
por lo tanto era una prostituta, por lo tanto María Magdalena era una prostituta. La Biblia afirma que esta mujer fue liberada de una esclavitud demoníaca. Esto y su apelativo Magdalena es lo único que nos da pista de su pasado. Magdalena no era un apellido como se usa en nuestros días. El padre de María no se llamaba Marcos Magdalena, no. Sino que este apelativo se usaba para no confundirlas con las otras Marías que seguían a Jesús, incluyendo a María de Betania y a María, madre de Jesús. Magdala era una pequeña aldea pesquera nombrada única vez en las Escrituras, en los Evangelios, en Mateo capítulo 15, versículo 39. Entonces despedía a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Esta región está localizada en la orilla noreste del mar de Galilea, a unos 3 o 4 kilómetros de la ciudad romana de Tiberias, y cerca de 8 kilómetros de Capernaum, lugar donde nació Pedro y base del ministerio de Jesús en Galilea. Magdala era un pueblo en la costa occidental del mar de Galilea, en el norte de Israel, y un importante puerto comercial, especialmente para pescado salado, y el nombre Magdala viene de la palabra torre en hebreo y puede referirse a las estructuras en las que los peces estaban colgados para secarse al sol. Hablo de estas cosas para hacerle justicia a la hermana María Magdalena, pues ha sido mal interpretada por la historia. Entonces deseo darle el lugar que es para entender lo que hizo Cristo en ella y la respuesta de amor incondicional que ésta devolvió al Señor. Despojarla de los mitos que le han velado nos ayudará a comprender lo que la Escritura realmente dice, y eso es suficiente para ver la belleza del amor de María Magdalena por Cristo. Así que quiero, como segundo punto principal, le di una aclaración. Le dije quién era María Magdalena. Sé que muchos dirán, pero ¿qué nos dijo de María Magdalena? Es muy poco lo que la Escritura nos dice, pero es suficiente, hermanos, como le voy a mostrar, para ver el amor y el discipulado que esta mujer tenía por Cristo. Así que quiero que miremos cuál era la condición de María realmente. Le dije que muchos dicen que era una mujer pecadora, una mujer prostituta. Pero quiero mostrarle por medio de la Escritura cuál era la condición de ella. Así que veamos a María antes de su encuentro con Cristo. La Biblia afirma que era una mujer que tenía una fuerte posesión demoníaca. 7 demonios, dice la Escritura, salieron de ella. El uso de la frase 7 demonios salieron de ella, lo que remarca es la agudeza de su condición antes de Cristo. Las posesiones demoníacas habituales en los tiempos de Jesús nos muestran que sus víctimas podrían ser sordos, mudos, enfermos a causa de estas posesiones. Y quiero mostrarle y quiero hablarle de esas posesiones demoníacas según la Escritura. En Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, se nos narra de 2 hombres endemoniados que actuaban de manera desequilibrada, sembrando el terror en una gran región. Mateo 8, 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Note que una persona o hombres eran poseídos por demonios y actuaban de una manera terrible. Dice que nadie podía acercarse.
En Marcos 5:5, Marcos nos dice que al menos uno de ellos, de estos dos hombres, se lastimaban con piedras. Ellos mismos se laceraban, ellos mismos se hacían daño. En Mateo capítulo 12, versículo 22, nos dice que esta posesión demoníaca podía presentarse como ceguera. La persona estaba ciega. Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. ¿Lo notan? Allí había un endemoniado y era ciego y mudo, y cuando el Señor lo libera, este hombre ve y habla. También en Marcos 9:25 nos dice que había un hombre sordo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. También la mudez era una incapacidad que se presentaba en un endemoniado. Mateo 9:32, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y el versículo 33, y echando fuera al demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. También habían manifestaciones como las convulsiones y los ataques. Lucas 9:38 y 39. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Recordamos, por supuesto, la mujer encorvada de Lucas 13:11, de la cual hablé. Dijimos que no era una posesión demoníaca porque era una creyente, pero si vemos que estaba atada y tenía una condición terrible, y el causante era Satanás. Ahora, mis hermanos, me parece importante remarcar que estas manifestaciones y enfermedades eran en realidad posesiones demoníacas. Algunos dirán que la gente del Nuevo Testamento, al no tener estudios de neurología, le llamaron así a la demencia, ataques de epilepsia o cualquier otro desorden de tipo físico. Pero no es así. La Biblia dice que estas personas fueron poseídas por demonios. Y si la Biblia lo dice, es porque es así. Y así ocurrió. Y no pondremos en tela de juicio la palabra inspirada de Dios. Las Escrituras permiten que el lector vea la diferencia entre posesión demoníaca y una enfermedad. Mateo capítulo 4, versículo 24 nos dice: y se difundió su fama por toda Siria. ¿Cuál fama? La de Cristo. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Pero también le trajeron los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Allí muestra la misma escritura que es totalmente distinto una enfermedad a una posesión demoníaca. Mateo aclara que habían diferentes tipos de aflicciones de las que Cristo libera al pueblo: enfermedades, dolores, pero también aquellos que sufrían una posesión demoníaca. No era lo mismo para el evangelista estar enfermo que estar poseído por un espíritu malo o por varios. Podemos ver a favor de que las posesiones eran reales, que en ocasiones hablaron a través de los labios del afligido. El Señor Jesús pidió a algunos de estos que se identificaran para dejar en claro que tenía todo el poder sobre ellos. Su poder era tal para sujetar un demonio o una legión, como en el caso del endemoniado de Gadara. El bendito Señor quería dejar evidencia que Él tenía poder
sobre Satanás y sobre sus huestes. Ahora déjeme mostrarle algo más. Y examinando los ejemplos de estas personas, notamos en todos los casos que la posesión demoníaca se muestra como una aflicción y tormento y no como un pecado particular o dominante. Déjeme explicar lo que he dicho. No es que los endemoniados estuvieran libres de pecado. De ninguna manera. Supuesto, ellos pecaban como todos los hombres, y algún pecado en particular quizás pudo haber abierto la puerta de su corazón para aquella posesión. Pero ningún hombre o mujer poseído por un demonio era llevado a cometer algún pecado en particular. Por ejemplo, en la Escritura no encontramos que una persona en esta condición era alcohólica o adúltera o ladrona. Esto me permite explicar que hoy día no se puede culpar a una posesión demoníaca que una persona sea un criminal o un pecador empedernido. Muchos dicen es que tiene un espíritu de alcoholismo, por eso es alcohólico. No, de ninguna manera podemos pensar esto. No existe el espíritu de adulterio, no existe el espíritu inmundo de robo. De la misma manera, a las personas que sufrieron este ataque de Satanás no se le adjudican conductas inmorales. Siempre se les presenta como personas atormentadas y no como malhechores obstinados. Eran personas solitarias, apartadas de sus hogares y comunidad. Algunos cuidados por un familiar que tenía que soportar su condición. Agregamos a esto la condición de desprecio a la que eran sometidos por la sociedad. Los judíos no aceptaban a los enfermos, no aceptaban a los publicanos, no aceptaban a las prostitutas y mucho menos aceptaban a los endemoniados. Todo esto, hermanos, lo he argumentado para que podamos entender que esta era la condición de María Magdalena. Satanás la atormentaba con 7 demonios. Le he demostrado que una posesión demoníaca podía tener a la persona subyugada, podía tenerla enferma, ciega, muda, sorda, lunática. Y la Escritura, como le dije, los evangelistas, cuando nombran a María Magdalena, dicen de la cual salió 7 demonios. Así que imagine la condición que ella tenía. No era uno, eran 7. Así que quizá la condición de esta mujer era todo lo que yo le hablé. ¿Qué esperanza tenía María Magdalena si nadie se le podía acercar? Si todo el mundo la despreciaba, si todo el mundo la rechazaba por su condición. Era una condición terrible. Era una mujer que padecía de grandes miserias, de grandes tristezas, de soledad, de depresión, de ansiedad, tal vez de ceguera, de sordera y de locura. Al menos tenía 7 tipos diferentes de agonías. Pero al dejarnos ver la Escritura que María fue liberada de 7 demonios, entendemos que su condición era de una gran congoja y de un gran dolor. Aunque la Biblia no especifica qué causaban estos o de qué tipo eran, la Biblia no nos dice, bueno, María Magdalena, la posesión demoníaca de ella era la siguiente, no la especifica. Pero cuando remarca que estaba poseída por 7 demonios, podemos ver que era una condición terrible, hermanos. Lo que sí es cierto es que María sufría grandemente por la actividad de 7 demonios que habían hecho de su corazón su morada. Esto es lo único que podemos afirmar de María Magdalena. No la podemos acusar de ningún pecado en particular, aunque era una pecadora.
atormentada e infeliz antes de su encuentro con el bendito Salvador de las almas. Esta era María Magdalena antes de encontrarse con el único que podía hacer algo por ella, el único que podía libertarla de esa condición tan terrible. Era el Salvador Jesucristo. Así que como tercero, quiero que veamos la liberación de María Magdalena. Jesús la libertó de los 7 demonios que la atormentaban y por ende de la enfermedad o locura que la acompañaban. María experimentó una gran transformación, una tal vez que cada vez que se menciona es imposible dejar de lado el milagro que el Señor hizo en ella. Los evangelistas Lucas y Marcos parecen mencionar su antigua posesión demoníaca solo con el ánimo de exaltar la misericordia y gracia y poder del Señor Jesucristo. Algo maravilloso es que estas personas poseídas jamás vinieron a Cristo voluntariamente. Por el contrario, huían de Cristo, gritaban en su contra, se aferraban a las almas que poseían sin ninguna intención de abandonarlas. Los demonios que se encontraban con Jesucristo sabían quién era Él y le temían. Mateo 8:29 dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Este fue el caso de María. Aunque no se nos narra su historia, cuándo y cómo fue liberada, lo real es que Jesús la libera de manera soberana y poderosa. Ella sufrió una reforma transformadora en su vida. Fue liberada verdaderamente y genuinamente. Fue libre de la opresión del diablo y se convirtió en una sierva de justicia, como lo dice Romanos 6:18, con aquel que es liberado por Cristo, aquel que realmente ha sido libre. Romanos 6:18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Todo aquel que es liberado realmente por Cristo es libre genuinamente. La de ella no fue una liberación como la que nos narra Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiero que advirtamos 3 asuntos de estos textos. Allí se nos advierte de una reforma parcial e imperfecta, como la llama Ray en su comentario. Veamos 3 asuntos de estos textos, o advirtamos. El primer asunto es la decisión del espíritu malo. ¿Cuál, según ese texto, es la decisión del espíritu malo? Él dice: volveré a mi casa de donde salí. Note que la casa nunca dejó de ser del espíritu malo. Aunque se fue por un tiempo, la casa sigue siendo de él. No es así cuando el Señor libera, ya que Él entra a tomar posesión de esa casa. Quiere decir, del alma del creyente. Una vez poseída por el Espíritu Santo,
no puede volver a ser morada de las tinieblas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo lo dice claramente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando el Señor libera a un hombre de sus pecados, de su condición, llena la casa del Espíritu Santo. No puede ser morada más del enemigo. Lo segundo que quiero que veamos es la descripción de la casa. La encuentra barrida y ordenada. Esto nos habla de una reforma en la carne y no en la fe. Un hombre puede llevar, o mejor, un hombre sí puede llevar a buscar reformas externas o mejoras externas, puede hacerlo, puede decorar su cuerpo y mostrarse como un cuerpo vivo, pero aún están muertos en sus delitos y pecados si no han sido objeto de la liberación completa y perfecta de Cristo. Esta era la condición de los escribas y fariseos que tanto el Señor denuncia contundentemente. Mateo 23, 27 y 28 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero ¿qué dice? Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esta no era la condición de María. No era una hipócrita. Fue una mujer que fue liberada inmediatamente. Fue una mujer que se convirtió al Señor, siguió al Señor. Muchos hombres y mujeres pueden hacer una reforma en su cuerpo, tal vez. Mujeres dicen: no, yo soy modesta, y pueden usar falda larga, pero su corazón no está realmente con el Señor, realmente no aman al Señor. Son reformas parciales, pero la reforma de María fue completa. Lo tercero, o el tercer asunto que quiero que veamos, es la conclusión. ¿Qué hace el espíritu inmundo después de regresar a la que nunca dejó de ser su casa? La encuentra barrida, la encuentra bien ordenada. ¿Qué hace él? Va y toma 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Este es el final de toda procura externa de ser transformados, un estado peor que el primero. Esta, escúcheme bien, es la razón por la que muchos que se llaman a sí mismos creyentes, por un tiempo parece que lo son, luego caen en apostasía y deshonran el nombre de Cristo. Porque son esas personas de las que se dice: ¿cómo puedes llegar a hacer esto? Luego, ¿no que era cristiano? ¿No que era creyente? Pero nosotros sabemos que no existen los cristianos que dejan de ser cristianos. Aquellos que han sido objeto de la libertad de Cristo nunca más vuelven a ser esclavos del pecado y de Satanás. Nunca lo vuelven a hacer. Esto es precisamente lo que el Señor hizo en María Magdalena. Un hijo de Dios es habitación del Espíritu Santo. Este reside en el corazón del creyente, como lo dice Juan 4:4. Hijitos, primera de Juan 4:4, perdón. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que perseveran, los que son transformados genuinamente. Por supuesto, no los perfectos, no, pero sí los que hemos sido transformados y evidenciamos en nuestras vidas que conocemos al Señor. Algunos hombres y mujeres pueden realizar cambios cosméticos y superficiales en su vida. Barren la casa y la adornan, pero esto no los traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Estas personas no son verdaderamente libres. Realizan algunas mejoras externas, pero estas no son duraderas. Este texto nos advierte de las autorreformas, que parecen dar fruto por corto tiempo, pero después la condición del alma es peor que al principio. Ningún pecador tiene dentro de sí mismo nada que lo ayude al soltarse de las garras de Satanás y el pecado. Como lo expresa Jeremías capítulo 13, versículo 23, texto muy conocido y que todos deberíamos aprenderlo. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Una persona que está totalmente atada, que en su condición es de muerte, dice la Biblia, ¿puede hacer algo por ella misma? Usted puede hacer reformas por usted mismo, usted puede liberarse del poder de Satanás por usted mismo. Déjeme decirle que no. Es imposible. Quizás María Magdalena lo intentó muchas veces, fue a muchos lugares, pero solamente el poder de Jesucristo la liberó y la liberó completamente. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién fue el que mandó? ¿Quién es el que hace que resplandezca la luz según la Escritura? Dios, dice allí, Dios que mandó, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios mismo quien liberta a los hombres. María Magdalena entonces fue objeto de una liberación real y completa. Lo que vemos de ella en su incondicional seguimiento a Cristo manifiesta una gran gratitud y una profunda y absoluta gratitud por Él. Después de ser liberada, nunca se separó del Señor. Usó su vida para servirle con sus bienes y seguirle con abnegación. Así que quiero que veamos nuestro último punto en esta mañana. ¿Cuál fue la respuesta de María Magdalena a esa gran liberación que Cristo hizo por ella? ¿Cuál es la respuesta de un discípulo, de un creyente, después de haber experimentado la liberación de su alma? Le aclaré que nosotros, por nuestra propia cuenta, nunca podremos ser libres del poder de la esclavitud del pecado. Solamente Cristo. Y si Cristo ha hecho eso en un hombre, ¿cuál es la respuesta de este hombre a esa obra maravillosa? Veamos entonces la respuesta de María Magdalena. Podemos decir que la respuesta de María Magdalena fue hacerse un discípulo, una discípula del Señor y mostrarle su gran amor en todo tiempo. Vemos que María se une al grupo de los discípulos, acompañándolos a sus viajes largos. Lucas, el evangelista, es el único que la menciona antes de la crucifixión, mencionando que ella y otras mujeres
en las que Jesús había obrado de manera poderosa, como lo leímos en Lucas capítulo 8. Note que no fue solamente ella, fueron otras mujeres, de las cuales también el Señor había hecho algo por ellas. Le servían con sus bienes, le servían con sus bienes. Lucas 8, 1 al 13, al 3, allí, de esto que ya leímos, se nos narra que el Señor iba en sus viajes a predicar el Evangelio, iba junto con sus discípulos, y Lucas nos dice que no solamente iban sus discípulos, sino que iban algunas mujeres, de las cuales el Señor había hecho, las había sanado, pero también las había libertado. Y allí nombra a María Magdalena. Esta entrega negada de estas mujeres no es otra que la respuesta habitual del alma que ha encontrado en Cristo su libertador y ha depositado en él un amor y gratitud ilimitada. Estas mujeres experimentaron libertad y conversión, se volvieron verdaderas seguidoras de Cristo, abandonaron cualquier cosa que este mundo hubiese podido importarles para dedicarse al servicio cristiano. Por supuesto, cabe aclarar que María Magdalena no era una mujer casada o que tenía hijos. Ella no abandonó su hogar o sus responsabilidades domésticas para dedicarse al Señor. Jesús no lo hubiera permitido que una mujer con una casa que atender se dedicase por completo a Él. No lo hubiera permitido. Pero estas mujeres contaban con el tiempo y los recursos para servirle. Note que dice que le servían con sus bienes. Piense que un viaje de esos no era un viaje como que el que hacemos de pronto a La Vega, barato. Era de una región a otra. Se necesitaban recursos. Y estas mujeres tenían esos recursos. Recursos. ¿Lo notan? Por supuesto, estas mujeres no pretendían pagar a Cristo sus sanidades y liberaciones, pero querían corresponder con gratitud a la gran bondad de la que habían sido objeto. Esto es lo que hace un verdadero discípulo de Cristo. Valora de tal manera el milagro de la regeneración, de la conversión y adopción, que entrega todo lo que posee para el servicio de Cristo. Su vida es transformada por completo. Sus afectos, sus prioridades, sus metas cambian. Y Jesús, quien era lejano, llega a ser su todo. Su amado, su mayor tesoro, su perla de gran precio. Algunos a esto le llaman fanatismo, pero no es más que el amor ferviente por aquel que dio todo por unos pobres pecadores que no merecían otra cosa sino la condenación por sus pecados. Muchos le dicen, es que usted es fanático, usted todo lo da, todo el tiempo en la iglesia. ¿Cómo no dar todo por aquel que me salvó? Por aquel que dio su vida por mí, por aquel que es el único que pudo hacer algo por mí. ¿Cómo no entregarlo todo? Mis bienes, mi tiempo, mis metas, mi salud, todo le pertenece al Señor. Esto que Cristo hizo de permitir que mujeres fueran sus discípulas y lo siguieran, era algo poco habitual. Recuerde que las mujeres eran denigradas por la cultura judía. Los maestros de la época enseñaban de manera exclusiva a los hombres, pero el Señor, al permitirles seguirlo, estaba enseñando con claridad que tanto hombres como mujeres deberían tomar su yugo y aprender de él. El llamado del Evangelio es universal. Todos, sin excepción, son llamados a servir a Dios. Esta es una hermosa reivindicación para la mujer en los planes del Señor. Las mujeres son llamadas a adorar y a servir
al igual que los hombres. Solo el ministerio público de la predicación es reservado para algunos hombres escogidos, pero en todo lo demás, que es bastante, las mujeres pueden y deben servir al Señor. Mis hermanos, María aparece durante el ministerio de Jesús en Galilea, aparece en la crucifixión, en la resurrección y después de la ascensión con el grupo de discípulos. Qué fidelidad a Cristo la que demostró María Magdalena. Siempre quiso estar al lado de su maestro. Permítame hacer un énfasis especial en la resurrección, ya que gracias a María Magdalena, los discípulos supieron dónde había sido puesto el cuerpo de Jesús. El evangelista Marcos nos dice que después de la muerte de Jesús, José de Arimatea pidió el cuerpo con el fin de darle una sepultura apropiada, y que María Magdalena y María, madre de José, siguieron en secreto a José de Arimatea para observar dónde era puesto el cuerpo. Marcos 15, 43 al 47. El 47 dice: y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. María Magdalena amaba tanto al Señor que siguió a este hombre para ver a dónde habían puesto a su Señor. El amor de esta mujer por Cristo era ferviente. Según Juan, José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sanedrín judío, se encargan de la sepultura del Señor. Cubren el cuerpo con lienzos nuevos y lo ungen con gran cantidad de mira y aloes. Se apresuran, ya que es un viernes, y obteniendo permiso de Pilato para disponer el cuerpo, lo colocan en la tumba. Al siguiente día es el día de reposo. Por tanto, las mujeres no buscan el cuerpo del Señor. Pero el domingo, primer día de la semana, en la madrugada, ellas planean darle una sepultura digna del ser al que más amaban. Por tanto, las mujeres de Galilea se apresuran a la tumba, conscientes de su debilidad, pues se preguntan quién les ayudará a remover la piedra. ¿Quién estaba allí, madrugando el primer día de la semana, buscando ver a su maestro? Juan 21:16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni. Hermanos, esta palabra Raboni significa lo máximo, lo más alto. No solamente Señor, no solamente Maestro, es mi todo, mi Maestro, mi Señor, todo. Ella le dijo: Raboni. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. María Magdalena, cuando vio a Jesús, lo quería abrazar para no dejarlo ir más. ¿Recuerdan qué pasó con este discípulo Tomás? Que dijo: no, yo hasta que no meta mi dedo, no creeré. María, cuando escuchó la voz de Cristo, lo reconoció, y ¿qué hizo? Inmediatamente quería abrazarlo, no dudó. María amaba al Señor, escuchó su voz, inmediatamente lo reconoció. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. María era una mujer que estaba dispuesta a estar con Jesús hasta la misma muerte. Ella no alardeó frente a los demás su resolución como lo hizo Pedro, pero cuando su fe fue puesta a prueba, resistió.
Ninguna adversidad logró quebrantar el amor de esta mujer, o mejor, estas mujeres por Cristo. Allí estuvieron frente a la cruz, mirando de lejos, asegurándose dónde ponían su cuerpo, madrugando con las especias para ungirlo. Y por último, vemos a María Magdalena llorando, al pensar que el cuerpo de su maestro había sido robado y recibiendo el privilegio eterno y bendito de ser la primera persona en verlo resucitado. Con María Magdalena podremos decir que el que busca, halla. Ella hizo su vida un continuo buscar del Señor y recibió su recompensa, a Jesús mismo. María permaneció más tiempo frente a la cruz que ningún otro discípulo. Fue la primera en llegar al amanecer a la tumba, el primer día de la semana, mostrando así su amor y devoción por aquel que libertó su alma de la esclavitud del pecado y de Satanás. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a imitar a María en su profundo amor por el Salvador, el Señor Jesucristo. Oremos.